El dinero público, el que sale de los impuestos de todos, es el que paga infraestructuras tan clave como nuestras vías de tren. Y claro, se supone que existen sistemas para protegerlo. Pero ¿qué pasa cuando esos controles no es que fallen, sino que presuntamente se manipulan desde dentro? Pues de eso va esto. Vamos a meternos de lleno en los informes oficiales que destaparon un escándalo de contratos millonarios en la red ferroviaria de España. Toda esta historia, en el fondo, empieza con una pregunta bastante inquietante. ¿Cómo suena una alerta de corrupción cuando nadie le hace caso? Pues al principio suena a silencio, a un silencio total. Pero como vamos a ver, con el paso del tiempo, ese silencio se acaba convirtiendo en el estruendo de un escándalo mayúsculo. Bien, pues nuestra historia arranca en el corazón de Adif, que es la empresa pública que gestiona toda nuestra infraestructura ferroviaria. Y fue justo ahí donde se plantó la primera semilla de la duda, una denuncia interna, una sola voz que avisaba de que algo no iba bien, de que algo, de hecho, iba muy mal. Fijaos bien en las fechas, porque la cronología aquí es clave para entenderlo todo. En septiembre de 2022 salta esa alarma interna. Pasan casi 2 años y en junio de 2024 la auditoría de la propia DIF básicamente da carpetazo al asunto, concluyendo que no se acreditaron indicios. ¿Caso cerrado? Pues no, porque solo unos meses después, a finales de 2025, un organismo superior entra en escena y su veredicto lo pone todo patas arriba. Y para que quede claro, este organismo no es uno cualquiera. El Tribunal de Cuentas es el máximo auditor del Estado. Su única función es, precisamente, vigilar que el dinero público se gasta como se debe. O sea que cuando el Tribunal de Cuentas habla, el Gobierno y todo el sector público escucha con mucha atención. Y esto es, textualmente, lo que dijeron. La frase es demoledora. Ojo, no dice que Adif sea culpable de un delito, pero sí que su investigación interna fue, por decirlo suavemente, insuficiente. La expresión carecen del rigor que sería exigible es un tirón de orejas monumental y la puerta que se abre a todo lo que vino después. Vale, pasemos a la mecánica del asunto. ¿Cómo se puede presuntamente manipular un contrato público de millones de euros? Pues la clave, según todos los informes, está en la letra pequeña, en los detalles de cómo se evalúan las ofertas. A ver, cualquier concurso público tiene, digamos, dos partes. Por un lado, los criterios objetivos. Estos son matemáticas puras. El precio más bajo, el plazo de entrega más corto. Ahí no hay debate. Pero luego están los subjetivos, la calidad técnica, el plan de trabajo. Son necesarios, sí, pero también son un terreno mucho más pantanoso, una zona gris donde un juicio de valor puede inclinar la balanza. Y es justo ahí, en esa zona gris, donde los auditores encontraron el problema. Y aquí tenemos el patrón que se repite. Una empresa en concreto, OPR, que casualmente obtenía siempre las mejores notas en esas valoraciones subjetivas. Y gracias a eso, ganaba contratos importantísimos a pesar de que había otras ofertas más baratas. ¿Y la justificación para esas puntuaciones tan altas? Pues se usaban palabras tan vagas como correcto o adecuado. El informe del tribunal fue tajante. Las puntuaciones se modificaron sin motivos ni justificación. Así de claro. Hablemos de cifras, que siempre ayuda a poner las cosas en perspectiva. El punto de partida de uno de los contratos más investigados fue de más de 65 millones de euros, una cantidad de dinero público, descomunal. Pero la cosa no se quedó ahí. Es que ese contrato inicial después recibió 2 ampliaciones de presupuesto. Total, casi 11 millones de euros adicionales. Esto no solo eleva el coste final, sino que, lógicamente, levanta todavía más sospechas sobre todo el proceso. Hasta ahora hemos visto el qué y el cómo. Ahora toca el quién. Porque claro, detrás de estos expedientes y de estas cifras hay nombres, hay cargos y hay relaciones que la investigación ha puesto bajo el foco. Aquí tenemos a los actores principales de esta trama. Por un lado, Adif, la entidad pública que adjudica los contratos. Por otro, OPR, la constructora que presuntamente se beneficia. Y conectando todo, 2 figuras que resultan ser clave. El que era entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor de máxima confianza, Koldo García. Pero el informe del Tribunal de Cuentas, con todo lo grave que era, solo rascaba la superficie administrativa. No podía entrar a valorar si se habían cometido delitos. Para eso, ya había otra investigación en marcha, una investigación penal que iba a dar un giro de guión a toda la historia. Y es aquí donde la trama se vuelve casi de película de espías. Porque la prueba que lo iba a cambiar todo no estaba en un despacho oficial, ni en una cuenta en Suiza. No. Estaba en el bolsillo de uno de los principales investigados. El caso pasa a manos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. O sea, la élite de la investigación de delitos económicos y de crimen organizado en España. Que ellos se hagan cargo ya nos da una idea de la gravedad del asunto. Y la UCO da con la clave. En los dispositivos de Koldo García encuentran algo que nadie se esperaba. Archivos de audio.
conversaciones que él mismo había grabado y que para los investigadores eran oro puro. El sumario policial detalla varias de estas grabaciones. Y fijaos en los protagonistas. El propio Koldo García conversando directamente con el ministro Ábalos y con otros altos cargos. Y no es una conversación puntual, no. Abarcan años, desde antes de estar en el gobierno hasta mucho después. Bien, ¿y de qué hablaban? Pues según el informe de la UCO, el tema central de esas grabaciones era el presunto pago de comisiones, lo que el informe llama contraprestaciones económicas que estarían directamente vinculadas a la adjudicación de obras públicas. Blanco y en botella. Con estas pruebas sobre la mesa, los investigadores empiezan a ponerle cifras a la presunta trama, es decir, cuánto costaba supuestamente comprar influencia en el ministerio. La investigación apunta a una cifra muy concreta, 10.000 euros. Un empresario declaró que le pagaba esa cantidad en efectivo y cada mes a Koldo García. No era por un contrato en particular, sino como una especie de sueldo mensual para mantener su capacidad de influencia dentro del ministerio. Y aquí es donde la investigación llega a su punto más, explosivo. Porque el mismo empresario que dice que pagaba esos 10.000 euros al mes testifica algo que es una auténtica bomba. Asegura, y cito casi textualmente, que él vio con sus propios ojos cómo Koldo García compartía ese dinero en efectivo directamente con el ministro Ábalos. Una acusación gravísima. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? Primero, porque hablamos de un presunto desvío de dinero público, incluyendo fondos europeos. Segundo, porque hay una investigación penal que salpica la cúpula de un ministerio. Y tercero, y quizá lo más grave, porque rompe la confianza en el sistema. La cosa es tan seria que a varios de los investigados se les ha retirado el pasaporte. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Más allá de quién acabe siendo culpable o inocente, cosa que decidirá la justicia, el caso expone una grieta muy profunda en el sistema. Si los mecanismos de control se pueden ignorar y los concursos públicos se pueden presuntamente amañar, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se recupera la confianza de la gente en las instituciones? Ese, sin duda, es el mayor desafío de todos.